Saludos, hermanos. Hoy, domingo, día del Señor, nos congregamos una vez más para meditar, para reflexionar sobre la palabra de Dios que en este día se nos propone. Hoy el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, nos recuerda que la iglesia no es nada sin su Señor, porque Él ha dado la vida por ella. Eso es lo mismo o una relación semejante que se hace con el matrimonio cristiano. El hombre y la mujer están al mismo nivel de igualdad. Ambos tienen que, entre comillas, someterse al otro, aunque en el matrimonio cristiano no se puede hablar de sumisión, sino de entrega mutua. De igual manera, esa relación la podemos comparar entre Cristo y su iglesia. Este prototipo, esta forma de hablar de nosotros, de comparar de Cristo con su iglesia y de un hombre con la mujer, debe entenderse en un clima radical. Es un romance de amor, una entrega generosa, de dar la vida el uno por el otro, como Cristo la dio por su iglesia. Este romance de amor tiene sentido cuando los esposos, como Cristo, el prototipo del seguimiento radical, se entrega el uno por el otro en igual condición. Los cristianos viven y pueden vivir esos amores, sin duda, y los necesitan además. Pero el que da sentido al matrimonio cristiano es el amor de entrega absoluta, a ejemplo de Cristo, que se ha entregado por todos los seres humanos y particularmente por su iglesia, su esposa. Hoy, en este quinto domingo en que venimos reflexionando sobre el capítulo 6 del Evangelio de Juan, llegamos al final y hoy escuchamos los versos 60 al 69, donde Jesús sigue presentándonos como el pan de vida. Como momento culminante y ante las afirmaciones tan rotundas de la teología joánica que encontramos en este texto sobre Jesús y sobre la Eucaristía. Eso que comenzó con una multiplicación de panes para saciar el hambre material, Jesús lo aprovecha para explicar otra dimensión, otro alimento de otro tipo de hambre existencial, no de una pequeña población en un momento determinado, sino de toda la humanidad y siempre. Y hoy vemos que hay algunos seguidores de Jesús, discípulos, que están escandalizados ante la palabra de Jesús, ante la radicalidad de Jesús, de decir: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Ante esta radicalidad, muchos abandonan a Jesús. Y nosotros deberíamos entender a su vez que abandonan la comunidad que defendía y sigue defendiendo
esa forma de comunicación tan íntima de la vida de Jesús resucitado. Pero la Eucaristía no es solamente el anticipo, es toda la realidad de lo que nos espera en la comunión con la vida de Cristo. Por ello se recurre al símil, a la comparación del Hijo del Hombre que va a ser glorificado, como nosotros también un día vamos a ser por Él resucitado. Este es uno de los grandes valores de la Eucaristía cristiana católica, y en este caso de la teología del Evangelio de Juan. La Eucaristía no solo se celebra desde la memoria del pasado, la muerte de Jesús en la cruz, es también la Eucaristía, es también el anticipo, el adelanto de la vida futura que nos espera después de la muerte. Esto es lo admirable de la Eucaristía. Jesús les pide a sus discípulos, a todos los que le quedan, si están dispuestos a llegar hasta el final, a estar con Él siempre, más allá de esta vida, e incluso les da la oportunidad de marcharse libremente, porque Él está claro y la propuesta que hace es palabra divina y revelada. Pero escuchamos también la palabra de Pedro, que son una confesión de fe de toda la iglesia, de toda la primera comunidad, y que descubre la verdadera respuesta del auténtico seguidor de Jesús y cristiano. ¿A dónde vamos a ir, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Todo esto acontece en la Eucaristía, cuando se celebra como memorial real y verdadero de lo que Jesús quiere entregar a los suyos. Es un pacto de vida eterna, no es un simple símbolo como algunos quieren decir. Es verdadera, es real. Y Jesús también hoy nos puede repetir a nosotros la misma pregunta. ¿También vosotros queréis marcharos? ¿Se quieren ir? Porque hay que entender a plena fe, la esperanza, le hace entender realmente este mensaje salvador. Nosotros vivimos en una sociedad en que hay muchas personas indiferentes, indolentes aún más, de todo, y por ende también de la fe, de todo lo que huele a trascendencia y espiritual, de todo lo que puede parecer o simbolizar experiencia de Dios. Vivimos en una sociedad saciada y muchas veces sumida en la desidia, en la pereza, amorfa. Hay quienes tienen hambre de todas cosas que quizás tampoco le da tiempo para ocuparse de Dios. Otros están tan hartos que tampoco tienen hambre de Dios. Sin embargo, Jesús sigue ofreciéndose como pan de vida, como el verdadero alimento que puede saciar y llenar de sentido la vida de los seres humanos que habitamos este planeta. La iglesia del siglo XXI, y que lo ha hecho antes y lo seguirá haciendo, sigue ofreciendo a Jesús pan de vida. Esta es su misión. Y no hay iglesia sin Eucaristía, ni Eucaristía sin iglesia. Pero incluso muchos que habían sido seguidores de Jesús ya no quieren cuenta con Él y se convierten en anticristos. Esos son
los verdaderos anticristos, aquellos que estuvieron y se fueron, aquellos que están en la verdadera fe y se van para otro lugar. Esos son los anticristos, los que están opuestos al mensaje del Señor. Se habrán escandalizado esta gente del mundo moderno, como también pasó en tiempo de Jesús. Tal vez se hayan visto también escandalizados por otras realidades, porque somos pecadores. La iglesia es comunidad de santos y de pecadores. Le puede haber robado el corazón el afán de poder, de tener placer, de consumir todo lo que los mercados de este mundo ofrecen a cambio de la obtención inmediata de la aparente felicidad, de aquello que nos da placer en un momento determinado. En una iglesia, comunidad cristiana, sigue vigente su pregunta: ¿también vosotros queréis marcharos? Hay diferentes formas de marcharse. La más radical es la de olvidarnos de todo lo que hace referencia a Jesús y en el Evangelio. Pero hay muy formas refinadas y sutiles de marcharse, como relegar la experiencia de Dios a lo más íntimo del corazón, pero que sin que se note, sin que influya absolutamente en la vida de cada día. Que Dios no toque mis afectividades, que Dios no toque mi cartera, que Dios no toque mi conducta ética. Y obviamente el Dios de Jesús abarca todo. Tiene que ser referente de toda mi vida completa. Para otros la fe es una realidad que transformada, o mejor deformada, en simple religiosidad, la sacan a pasear en ocasiones por eventos religiosos, situaciones de enfermedad, de dificultad, ante el miedo, ante la enfermedad, ante la muerte. Pero el nuestro es un Dios de vivo y de la vida cotidiana. Es una forma cómoda de vivir lo religioso, que no nos impide contemporizar con una sociedad que se aparta frecuentemente de los valores del Evangelio, pero que no lo puede separar también de esos valores enraizados en Jesucristo. La fe que se nos propone en el Evangelio, que tiene que pasar por una elección libre tras sentir la llamada del Señor, nos tiene que resultar tan necesaria e imprescindible como el alimento de cada día. La fe no es una simple realidad que se incorpora como un añadido a nuestro vivir, a nuestra existencia. Es abrirse a una visión nueva y positiva del mundo, el que nos ha tocado vivir. Jesús es el verdadero pan del cielo, pero es un pan que tenemos que digerirlo, haciendo nuestra causa el Evangelio. Por eso nosotros, que creemos en Él, que no nos queremos ir, tenemos que hacernos nuestra la respuesta de Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. La fe cristiana no se impone, la fe se propone. La libertad es fundamental en el seguimiento de Jesús, nuestro único Maestro. Los cristianos somos la comunidad que come y bebe con Jesús en la mesa de la Eucaristía. Una realidad sacramental que no mira exclusivamente a lo que sucedió en la última cena y en la cruz como nostálgicos del pasado, sino que nos proyecta hacia la otra orilla de esa vida eterna, plenitud del reino que nos promete el mismo Jesús. Hacer nuestra la causa del Evangelio pasa por establecer
unas relaciones nuevas en todos los ámbitos de nuestras vidas. En las relaciones interpersonales, en el mundo del trabajo, en el modo de entender el amor y la familia, los negocios. El modelo lo tenemos en Jesús, que nos ama y que ama a la iglesia y al mundo hasta dar la vida por ella, como lo decía Pablo en la primera lectura. Él nos impulsa a luchar por un mundo más humano, y haciéndolo más humano, lo hacemos más de Dios. El pan de la Eucaristía nos da fuerza y nos reconforta en el camino de la vida. Y nosotros no podemos prescindir de Jesús, de experimentar cada día su cercanía y su amor. Sabemos que en el empeño nunca estamos solos, que el Señor está con nosotros, que Él nos alimenta, que Él nos da la fe y la perseverancia en Él. Él cumple su promesa y nos acompaña hasta la meta final, hasta la vida eterna. Feliz domingo para todos.